Para la página 185, nos piden que tracemos otro triángulo rectángulo y designemos sus ángulos A y B respectivamente. Escribamos los valores de las tangentes como cocientes y luego como números decimales. Vamos a hacerlo entonces. Yo aquí tengo ya un triángulo rectángulo nuevo. Sus medidas de su lado son 5 y 4 centímetros respectivamente, el ángulo A y el ángulo B. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente para este ángulo va a ser el cateto opuesto, 4, entre el cateto adyacente, que es 5. Y para el ángulo beta va a ser el cateto opuesto, que es 5, entre el cateto adyacente, que es un 4. El inciso A nos preguntaba que cómo son esos resultados en decimales. Pues aquí está, 0.8 y 1.25. ¿Qué observamos? Que este valor está acá abajo y este está acá arriba. Y en la tangente del otro triángulo, este valor está abajo y este está arriba. Entonces, son productos cruzados. Al igual que el seno y coseno se cruzaban, también las tangentes se cruzan. El inciso B nos pregunta, ¿qué pasa si multiplicamos esos valores? 0.8 por 1.25 nos va a dar un 1. ¿Por qué? Si lo hacemos con fracciones, nos va a quedar 4 quintos por 5 cuartos. Recuerden que la multiplicación de fracciones es directo, será 4 por 5 son 20 y 5 por 4 son 20. 20 entre 20, esto es igual a un 1. Entonces, las tangentes de un ángulo multiplicada por la tangente del otro ángulo opuesto, pues va a ser siempre un 1. Para el reflexión, vamos a reflexionar un poquito. Consideren el triángulo rectángulo ABC y resuelvan lo siguiente. ¿Qué condiciones deben cumplir los lados del triángulo para que los valores del seno y del coseno de ambos ángulos sean iguales? ¿Qué representa lo anterior en la tabla 4.4.1, que es la de los valores de seno y coseno? Y si la tangente de uno de los ángulos de un triángulo es igual a t, ¿cómo obtendrán el valor de la tangente del otro ángulo agudo de ese mismo triángulo? Para el inciso A, nos pregunta que cuándo van a ser iguales estos dos valores para el mismo ángulo. Entonces, esta división tendría que darnos lo mismo. Por lo tanto, el cateto opuesto y el cateto adyacente deberían de ser iguales. ¿Sí? El único triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente es un triángulo isósceles. Para el inciso B, ¿dónde se representa esto en nuestra tabla? Si vemos los valores, el punto donde el valor del seno y coseno son iguales es en 45 grados. Cuando tenemos un ángulo de 45 grados es cuando el seno y el coseno siempre son iguales. Aquí estoy trazando un ángulo de 45 grados para comprobar si es cierto lo que dijimos ahorita. Entonces, si yo trazo un triángulo rectángulo aquí siempre, debe de cumplirse, ¿no? Que debe haber siempre la misma medida. Entonces, para que el seno y el coseno de este ángulo de 45 grados sean iguales, el cateto opuesto y el cateto adyacente deben de medir lo mismo. Vamos a comprobarlo. Aquí mide 2.3 y este mide 2.3. Se comprueba. Vamos a hacerlo para este triángulo más grande. 6.3 también. Y este lado mide 6.4. Bueno, a lo mejor me quedó mal el ángulo, pero si comprobamos que dos lados, el cateto opuesto y el cateto adyacente, miden aproximadamente lo mismo. Bueno, el inciso C nos pregunta, si ya conocemos una tangente de un ángulo, ¿cómo encontramos la tangente del ángulo opuesto? Ya vimos con estas operaciones que son invertidas. ¿Cómo invertimos un valor? Bueno, si ya conocen que este vale 0.8, para invertirlo hay que dividir 1 entre ese 0.8. Vamos a ver. 1 entre 0.8 nos da 1.25. Se comprueba. Igual, si conocemos el 1.25, hay que invertir ese valor. ¿Cómo lo invertimos? Dividiendo 1 entre 1.25. 1 entre 1.25. 0.8. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dividir 1 entre ese valor de la tangente que conocemos para encontrar la tangente del ángulo opuesto.